Buenas tardes, profesor. Eh, Voy a hacer la presentación sobre mi mapa conceptual en el ramo de antropología sociocultural. El mapa conceptual se denomina teorías y enfoques de géneros presentes en la antropología. Podemos definir como género que se refiere a las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres. Tienen significados culturales atribuidos al sexo masculino o femenino en contextos particulares. Es importante poder diferenciarlo del sexo, que el sexo se refiere a diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Estas diferencias no cambian en el tiempo y son las mismas en todas las sociedades. El género, según las siguientes autoras, Rubin y Lamas, Rubin en 1975, Lamas en 1996, se entiende por género la construcción sociocultural. Se construyen a partir de las diferencias biológicas de hombres y mujeres. Y como le dice Scott en 1996, el género se construye y reproduce a través de dimensiones socioculturales, pero también por medio de las instituciones y organizaciones sociales. Aquí podemos ver las características del concepto género, ¿cierto? Estas características, como dice el mapa conceptual, es relacional porque hay una interdependencia entre sujetos, en que el significado asociado del género se construye y se transmite socialmente. Es jerárquica, porque la dicotomía asociada al género es superior o inferior, dominante y dominado, por lo que las relaciones de poder no, son un eje central, ¿cierto? Es cambiante, porque los significados varían a través del tiempo y el contexto histórico. Y es contextual, ya que las posiciones de género varían de acuerdo con las clases, las etnias, la raza, la sexualidad, ¿cierto? Entendiendo que no existe una universalidad sobre la esencia de lo que debe ser un hombre y una mujer. Y por último, la característica institucional, ya que las normas se reproducen mediante ciertos espacios sociales, claves de la sociabilización, como son la religión, la educación, la familia. ¿Sí? Y aquí podemos ver algunas dicotomías sobre masculino y femenino, ¿cierto? Las dicotomías hace hincapié en el enfoque de género, señalando que son producto de las actividades humanas y no deben confundirse con la sexualidad biológica. Esta puede ser masculina, femenino, podemos tener ejemplo de activo, pasivo, productivo, reproductivo, cultura, naturaleza, fortaleza, debilidad, etcétera. Razón, emocionalidad, interés, altruismo, público, privado, civilización, barbarie, autonomía, dependencia, ¿cierto? Trabajo y familia. También podemos ver sobre la equidad de género. La equidad de género va más allá de la reivindicación de igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo cuando hace referencia, siendo el varón, en construcción a igualdad y semejanza, ¿cierto? Reconoce las diferencias entre hombres y mujeres, pero no por ello esto debe generar menos oportunidades. Aquí podemos ver lo que es la perspectiva de género, que pretende lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres sin afectar el derecho de ser mujer, ¿cierto? Reconoce a dos seres como mixtos, tiene una construcción teórica e indaga sobre, por ejemplo, las diferencias salariales que existen, ¿cierto? Sexismo es la creencia fundamentada en una serie de mitos, es la superioridad de un sexo sobre otro, perdón. Feminismo reconoce los derechos de las mujeres, reconoce el rol de la mujer en su aporte histórico, tanto cultural como en las artes. Dos de las corrientes más conocidas feministas son el feminismo liberal y el feminismo de las diferencias. Cosas importantes que llevan su bandera son devolver los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? En los años 70 y 80, que fue el periodo de la dictadura para nuestro país. Y es importante poder mencionar que aún existen grandes diferencias entre lo masculino y lo femenino.
como hice referencia anteriormente, no son lo mismo porque van a tener, va a ser dependiente de lo histórico y de la geopolítica, es decir, del lugar donde esté esa persona. Uno de sus conceptos claves es que lo personal también es político, ¿cierto? El machismo se construye a través de actos físicos y verbales, por medio de los cuales se manifiesta de forma vulgar y poco apropiada. Empoderamiento significa construirse desde la autonomía y volverse protagonista de su propia vida. El machismo es una forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. Como tercer punto podemos ver las relaciones de género. Las relaciones de género se desarrollan de manera cotidiana, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Hombres y mujeres se relacionan, ¿cierto? Siguiendo ciertas pautas, expectativas sociales, cumpliendo ciertos papeles que las sociedades mismas le asignan por obligación. No son autodeterminados, están establecidos, ¿cierto? Y estos pueden ser simbólicos, que evocan múltiples representaciones y generan preguntas como ¿en qué contexto? ¿En qué comunidades? ¿A través de qué procesos se ha adquirido este significado? Las normas que permiten la interpretación del significado de esos símbolos que intentan contener sus posibilidades metafóricas. Las instituciones y organizaciones sociales. El género es construido y reproducido a través de series de instituciones como el parentesco, el mercado del trabajo, la educación, el sistema político, la economía. Y la identidad subjetiva. Cómo se construye la identidad y cómo se relaciona a las prácticas con las instituciones, las representaciones culturales históricamente específicas. Acá podemos ver las tres dimensiones y preguntas que pueden ser útiles para el análisis del género. Los roles. ¿Quién hace qué cosa? Un hombre debe hacer tal cosa, la mujer debe ser dueña de casa, ¿cierto? El acceso. ¿Quién tiene acceso al uso? ¿Cierto? La división sexual sobre la distribución de quién puede utilizar o no. Y el control. ¿Quién decide qué se usa? ¿Quién lo usa y cómo se usa? La división sexual del poder y la autodeterminación. Como reflexión, me queda incluir en nuestro quehacer profesional las consideraciones y aspectos particulares de las culturas y nacionalidades, por ejemplo, la consideración de su entorno y con quién o quiénes se relacionan, no tan solo hablando de personas, sino también de instituciones, organizaciones locales, ¿cierto? País donde se encuentra. Es importante considerar todo esto, entendiendo que estos aspectos también son dinámicos, ¿cierto? Se reproducen y se generan en cierto periodo de tiempo. Bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias.